Qué gusto verle, veo caras nuevas, que Dios les bendiga. Y el otro día estaba leyendo, ¿cierto? Haciendo un pequeño curso por ahí. Y este curso lo que mostraba, ¿cierto? Era cómo nosotros podemos ver a Dios, cómo podemos aprender de Él, cómo podemos entender más de Él. Y así como esto me mostraba, ¿cierto?, que podíamos ver a Dios, yo me pregunté, ¿cómo me verá Dios? ¿O me mirará Dios? Y es que existe una diferencia entre ver y mirar. Y parecieran que son sinónimos, pero no lo son. Y es que el ver significa percibir a través de la vista de nuestros ojos, y esto lo hacemos gracias a la luz, y es parte de los 5 sentidos que poseemos. Cuando nosotros vemos la perspectiva completa, ¿cierto? Vemos la panorámica, ¿ya? Pero cuando nosotros miramos, dirigimos la vista en una dirección para observar un punto fijo o un objeto o alguna cosa. Y es por esto que les quiero hablar el día de hoy, ¿cierto? Pero no sin antes presentar el título, que es una pregunta: ¿ver o mirar? Y el mensaje de hoy se encuentra en 1 Samuel 16, 7. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. No sé si tienen sus Biblias o se pueden encender sus Biblias para que puedan seguir la lectura. Bien. Y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a los grandes de sus estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Contexto del versículo, para que podamos entender, ¿cierto? Y podamos adentrarnos en el mensaje. El contexto es Samuel siendo dirigido por Dios para buscar al próximo ungido de Israel, al próximo rey de Israel. Saúl ya había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, había encomendado a Samuel el ir a la casa de Esaí y a buscar al próximo ungido. Samuel llega a la casa de Esaí y ve a uno de los hijos de Esaí y lo ve grande, lo ve fuerte, ¿cierto? Y él asimiló que él era el ungido que Dios le había encomendado. Pero es en ese momento cuando Dios le dice lo que acabamos de leer: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Todos sabemos lo que sucede a continuación. Esaí manda a buscar a uno de sus hijos, al más pequeño, que estaba, ¿cierto?, con las ovejas. Y todos saben, yo creo que de quién estamos hablando: de David, ¿verdad? Del rey David. Y es que Dios no miró la estatura de David o la apariencia física de David, sino que lo que vio fue su corazón, miró su corazón. Y bueno, ya todos conocemos la historia, y es que al igual que Samuel, como humanos, como hombres, ¿cierto?, siempre nos dejamos llevar por las apariencias en vez de ver más allá. Y es que si lo ponemos al contexto actual, esto se ha transformado en una enfermedad a nivel social, ¿verdad? Y es porque estamos rodeados, ¿cierto?, y bombardeados constantemente de imágenes de personas con lindos cuerpos, con estatus económico, que nos demuestran lindas casas, lindos vehículos, ¿cierto?, vehículos de alta gama, y que a veces cometemos el error nosotros mismos de comenzar a seguir a estas personas, a admirar a estas personas, y no solo a mirarlas, ¿cierto?, en la televisión o algo, sino que las seguimos en las redes sociales, ¿cierto? ¿Cuántos siguen a personas que tienen hartos seguidores, ¿cierto?, que hacen videos chistosos, que tienen estatus?
Yo creo que muchos lo hacen, ¿verdad? Y es que Dios, lo primero que mira de nosotros es que cada uno de nosotros es imagen creada por Dios. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Esto lo podemos ver en Génesis 1:27. Si quieren lo pueden anotar para que después lo corroboren. Y es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasó? Con la caída del hombre, con la entrada del pecado en Adán, la imagen de Dios se deterioró. Pero esta no se perdió. El hombre fue hecho a semejanza de Dios. ¿Qué indica esto? Que el hombre ha sido formado a partir de Dios. El hecho a semejanza de Dios quiere decir que el hombre, como creación de Dios, es hijo de Dios. Lo podemos ver en Génesis 5:3. Lo que apoya este versículo, ¿cierto?, es que cuando dice que Set era hijo a semejanza de su padre Adán, y Adán era hijo, ¿cierto?, y fue creado a semejanza de Dios. Con la llegada de Jesús, el Dios hombre, hecho hombre, ¿cierto?, Él es la imagen perfecta de Dios. Los que pertenecemos a Dios, los que creemos en Dios, nosotros reflejamos la imagen restaurada de Dios, pero de forma imperfecta. Imperfecta hasta su segunda venida. Esto lo podemos ver en Romanos 8:29. Cuando Cristo vuelva, todos los que somos creyentes manifestaremos la perfección de la imagen de Dios. Amén. Y esto lo podemos ver en 1 Juan 3:2. ¿Y por qué les di esta breve explicación, ¿cierto?, acerca de la imagen de Dios? Es que simplemente nosotros mismos somos los que distorsionamos la imagen que Dios ve en nosotros. Si bien no somos iguales a Él, pero sí podemos semejarnos a Él, porque somos imperfectos. ¿Cuántos están acostumbrados a ver lo mejor en otros, pero a ver lo peor en sí mismos? Mis hermanos, el diablo se aprovecha de esto. Y simplemente se aprovecha porque cuando nosotros comenzamos a ver a otros y no a nosotros y ver lo peor en nosotros, lo que hacemos es crear inseguridades en nosotros mismos. ¿Cierto? Y esto comienza a ocasionar problemas. ¿Y de qué tipo de problemas hablamos? Problemas de autoestima. Y no estamos hablando solo de la autoestima que todos conocemos, sino que también de la autoestima espiritual. Esto ha tomado fuerza en la sociedad actual y lo podemos ver, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Y ¿cómo se ve una persona con el autoestima alta? Se ve agradecida, se ve que disfruta, se ve que ama, se ve que está dispuesta a aprender, se ve entusiasta. Pero si alguien es indeciso, todo lo deja para después. Tienes flojera, pereza, para los que no entiendan. Sufres de culpabilidad. Todo esto es porque estás pasando por una baja autoestima. ¿Tienes miedo al rechazo? ¿Cuántos tienen miedo al rechazo? Creo que muchos tenemos miedo al rechazo, ¿cierto? Y es que muchas veces llegamos a la iglesia y lo que hacemos es compararnos con el que está al lado o con el que está entregando el mensaje, o con el que está entregando el mensaje de ofrenda, o con el que está tocando un instrumento. Y es que muchas veces tenemos tan distorsionada la imagen de Dios que lo que hacemos es compararnos con otros y no ver que cada uno de nosotros fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver a Jesús. Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Su imagen carnal fue desfigurada en la cruz. Tanto fue lo que padeció en aquella cruz que su rostro
estaba completamente desfigurado y su cuerpo estaba completamente desfigurado. ¿Y por qué hizo esto Dios? ¿Por qué Jesús permitió que su cuerpo y su rostro fuera desfigurado? Simplemente Él fue desfigurado para que nosotros el día de hoy podamos tener la imagen de Jesús. El diablo quería que Jesús fuera desfigurado, al igual que fue desfigurada la imagen en Adán cuando entró el pecado en el hombre. Y es que asimismo el diablo el día de hoy intenta que tu imagen se desfigure para hacernos caer, para hacernos retroceder, para desalinearnos de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es tan astuto el diablo en que si pusiéramos un espejo frente a cada uno de nosotros, ni siquiera miraríamos nuestro reflejo, sino que lo que haríamos sería mirar el reflejo de otro en uno. Las cosas que uno quiere de lo que los otros tienen. Pero nos olvidamos, ¿cierto? Y lo que debemos hacer es comenzar a mirar en el espejo, ¿cierto? El reflejo de Dios en ti. Te quiero preguntar, ¿qué nos da valor? ¿Una cuenta de banco? ¿Un auto de alta gama? ¿Un buen trabajo? ¿Seguidores en Instagram? Lo que nos da valor no es lo que puedas tener. Lo que nos da valor es lo que Dios hizo en ti. Y es que Dios nos mira con tanto amor, con tanta ternura, que si pueden buscar Efesios 2:10, en la versión NBI, dice lo siguiente: cada uno de nosotros fue creado como la obra maestra de Dios. Cada uno de nosotros es la obra maestra de Dios. Es como si, no sé, tú te vieras como un Picasso, como una obra cara, ¿verdad? Cada uno fue creado por Dios. Fuimos creados de la mano de Dios, por el mejor artista que existe. Y esto lo digo para que comiences a no menospreciarte y dejar de ver al resto y comenzar a mirar lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos se vienen preguntando, ¿por qué soy así? ¿Por qué las cosas me cuestan tanto? ¿Cuántos se lo han preguntado? Y es que debemos entender que todos somos guerreros. A pesar de que suene raro, pero todos somos guerreros. Y es que nuestra vida es una lucha constante. Desde que fuimos creados, desde que fuimos un espermio, todos nosotros luchamos por llegar al óvulo y nacer. Y cada uno de los que están aquí ganó esa carrera. Por algo están aquí el día de hoy. Y es que desde pequeño Dios nos creó para ganar la carrera. ¿Pero por qué no la ganamos? Porque nuestra imagen y nuestro valor está distorsionado. Ponemos las cosas enfrente de nosotros, cosas que no nos sirven. Seguimos a personas que no nos edifican en nadie, cuando al único que debemos seguir es a Jesús. Dios tomó su tiempo para crearte. Recuerda, tú eres una obra de arte para Dios. ¿Cuántas veces se han preguntado en qué momento Dios hará algo conmigo? Muchas, ¿verdad? Pareciera que solo Dios bendice a otros y a mí no. ¿Cuántos se han dicho eso? Y la verdad es que Dios sí obra en cada uno de nosotros. Pero comenzamos a ver esto cuando realmente comenzamos a creer fielmente en Él. Y como el pastor lo mencionaba muchas veces, ¿cierto? Y se ha mencionado varias veces acá, muchas veces queremos ver los resultados de forma inmediata, pero Dios nos trabaja de esa forma. Dios se toma su tiempo. Debemos tener paciencia. Y si lo lleváramos a un ejemplo, ¿cuántos han visto la construcción del metro acá en Quilicura? ¿Ninguno? ¿Cuántos han visto construir un edificio? Muchas veces vemos estos edificios, ¿cierto? No vemos nada, absolutamente nada.
Y lo único que vemos es personas entrando y saliendo, mucho ruido, camiones entrando y saliendo, pero no vemos nada. ¿Y por qué? Porque primero lo que deben hacer es construir simientes fuertes hacia abajo para poder levantar el edificio. Lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. A lo mejor no has visto el resultado ahora, porque Dios sí está obrando en ti, pero lo que está haciendo es crear simientes fuertes para después ver fruto en ti. Dios está trabajando en silencio. Y hemos hablado de dos cosas importantes, de cómo nos mira Jesús. En primer lugar, cuando Jesús nos mira, nos da una base sólida para tener la imagen correcta y tener una identidad propia. Cuando Jesús nos mira, nos ayuda a tener una autoestima saludable para no depender de otros ni de la aprobación de otros. Pero también existe un tercer punto, y es que cuando Jesús nos mira, nos da la confianza para experimentar su amor y su perdón. Y así como nos da esa confianza y ese perdón, nosotros debemos ser agradecidos por lo que Él hace por cada uno de nosotros, por crearnos como una obra de arte. ¿Y qué mejor forma de ser agradecidos que entregando ese mismo amor y ese mismo perdón a las personas que te rodeen? Siendo una luz de esperanza, como mencionó Catita el jueves anterior, o entregando el mensaje de Dios, como lo mencionó el pastor el domingo. Dios tiene muchas cualidades increíbles, yo creo que muchos las conocemos, ¿cierto? Él es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios honesto, es un Dios que nos muestra contentamiento, es un Dios que nos da valor. Pero hay algo en particular, un valor en particular que Jesús posee, ¿cierto? Que Dios posee, y que lo hemos visto con el grupo de jóvenes, el grupo pequeño. Y es que, sumado a todos estos valores, Jesús nos enseña que debemos ser compasivos con otras personas. Mateo 9:36 dice: al ver a la multitud, sintió compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. A lo largo de su paso por la tierra, Jesús nos demostró la compasión que Él tenía hacia otros, sanando enfermos, haciendo milagros, mostrando a los demás lo que significa ser compasivo. Pero ¿qué es la compasión? Para que puedan entender, ¿cierto? Cuando se habla de un Dios compasivo o de compasión, no podemos hablar de esto, ¿cierto?, sin mencionar primero la misericordia. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Y es que muchos confunden estas dos palabras, compasión y misericordia. Pero, ¿qué nos enseña Jesús? Que debemos tener empatía por otros, que debemos ponernos en el lugar del otro. Y así como Jesús se ponía en el lugar del otro, pasa que muchas veces nosotros mismos nos ponemos en el lugar del otro. Vemos la necesidad del otro, pero ¿hacemos algo? Y es que el ser compasivo significa ponerse en el lugar del otro, pero involucra algo más. Cuando nos ponemos en el lugar del otro y no hacemos nada, no sentimos compasión. Lo que estamos sintiendo es lástima por las personas. Cuando somos compasivos y nos ponemos en el lugar del otro, lo que debemos hacer es accionar en nuestras vidas. Debemos hacer algo por esas personas. Eso significa compasión. Cuando tú eres compasivo, tú te pones en el lugar del otro, pero también haces algo por el otro. Jesús fue así. Yo no me imagino a Dios mirándolo con lástima a cada uno de nosotros, al contrario. Él siempre se pone en nuestro lugar y Él acciona porque Él nos ayuda. Y es tanto así que el ser compasivos es parte de uno de los grandes mandamientos de Dios. ¿Recuerdan el primero? Es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo.
El amar al prójimo no significa solamente sentir algo por la otra persona, sino que significa ser compasivos, ponernos en el lugar de él y ir en ayuda de los demás. Y no solamente en ayuda ¿cierto? Monetaria, sino que también en ayuda espiritual. Puede ayudar entregándole un mensaje, puede ayudar entregándole una palabra de aliento, mensaje de Dios. Y es que ponernos en el lugar del otro significa ser un cristiano. Recuerden, Dios mira nuestro corazón y nos insta a tener la imagen de Él. Y al tener la imagen de Él, automáticamente significa que nosotros también debemos hacer algo por los demás. ¿Y de qué forma podemos hacer algo por los demás? A través del servicio. Dios nos enseñó que no existe mejor forma de expresar lo que Él ha hecho por nosotros que demostrar el mismo amor que Él nos da. Debemos comenzar a ser misericordiosos con los demás, pero no solo en mirar a los demás, sino que a ponernos en el lugar de los demás y a accionar en las vidas de los demás, ayudando a otros y sirviendo en su reino. Marcos 10:45 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida al rescate de muchos. Y ya se ha mencionado aquí en el púlpito, en esta tarima, de que debemos hablar de Jesús, que cada uno de nosotros está llamado a hablar de Jesús, no solo aquí, sino que también afuera. Muchas veces cometemos el error de llegar aquí, hablamos de Jesús aquí, y salimos y nos olvidamos de Jesús. Y es que las iglesias hoy en día se han vuelto, ¿cuál es la palabra? Céntricas. Solamente ven a Jesús aquí, pero no ven a Jesús afuera. Debemos comenzar a mirar a los demás no como alguien distinto, sino como alguien semejante a ti. Recuerden que todos necesitamos de Jesús. Y hay una frase con la que voy a terminar, que la mencionó una pastora, y me gustó y por eso la puse acá. No recuerdo el nombre, les pido perdón. Y dice: comencemos a entender que no importa lo que hagas, que cuando servimos no solo nos parecemos a Jesús, sino más bien que nuestro servicio trae salvación. Amén. Los invito a ponerse de pie. Y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por hablar a mi vida primeramente, Señor, y por hablar a la vida de las personas que vinieron a escuchar de tu mensaje el día de hoy, Señor. No es casualidad que haya llegado en este momento, Señor, a escuchar de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Quizás muchos de los que están aquí, Señor, tienen distorsionada su imagen. Quizás muchos de los que están aquí, Señor, han perdido ese valor que tú has puesto en ellos, Señor. Muchos de los que están aquí, Señor, han olvidado, Señor, que tú miras con compasión a los demás, Señor, y hemos olvidado ser compasivos con otros, Señor. Y de igual forma, Señor, hemos olvidado que nosotros estamos para el servicio de los demás, no para que nos sirvan a nosotros, Padre Celestial. Queremos agradecerte, Señor, porque tú día a día nos enseñas, Señor. Nos enseñas, Señor, a seguir más allá, a ir más allá por ti, Señor. A hablar de tu palabra, a ser intencionales, Señor, en lo que nosotros hacemos día a día al escuchar de tu palabra. Que no solamente quede en nuestras vidas, Señor, y que pase por nuestros oídos, sino que quede en cada uno de nosotros y la pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Para así, Señor, hacernos semejantes a ti, hacer una imagen perfecta como la tienes tú, Padre Celestial. Sabemos que no la vamos a conseguir aquí en esta tierra hasta que tú vengas, Señor. Y anhelamos esa venida, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo que haces y por lo que harás en cada uno de nosotros. Eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que siempre nos enseña, Padre Celestial. Y te queremos dar las gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén.